El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos en comunicación en esta oportunidad con el profesor Alberto Moreno, presidente del partido Patria Roja, a quien le damos la bienvenida. Don Alberto Moreno, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, es un gusto poder comunicarme contigo. Bien. Después de algunos meses conversamos y hoy día ya el momento político es otro. Ya no está Pedro Castillo, está Dina Boluarte, se han cumplido 100 días, está un poquito más de gobierno y el saldo más de 60 muertos. Con los fenómenos de la naturaleza, la situación se agrava más. ¿Cuál es el momento político? ¿Cómo analiza el panorama en esta situación, don Alberto Moreno? Bueno, en los últimos meses vivimos un movimiento social muy grande, muy importante, creo, de gran trascendencia para el país, cuya exigencia básica era adelanto de elecciones, dado que teníamos un Congreso que carece de representatividad real, y teníamos también un ejecutivo antes inepto, que lo que tenemos hoy día es algo peor. Lo que tenemos es, en los hechos, una dictadura cívico-militar, que tiene en su haber, como se ha expresado bien, 60 muertos. Situación que en cualquier país democrático de verdad ha significado la automática renuncia del primer ministro, incluso de quien gobierna el país. Pero esto continúa. Y lo que tenemos es una mayor profundización de la crisis que vive el país, que quieren resolverlo a punta de medidas cada vez más autoritarias, pero que a la larga lo que van a hacer es profundizar, y lo que van a hacer es limitar más y más la democracia limitada que tenemos, la redundancia. Porque la democracia que tenemos no es la que se nos dice que florece en este país. Es una democracia a cuentagotas, y esto es aún peor ahora. Desde el punto de vista económico, la situación tampoco es buena, y desde el punto de vista social, la situación es mucho más complicada aún. La violencia, la corrupción continúa, las consecuencias del fenómeno atmosférico que estamos viendo está demostrando que tenemos un Estado que no está preparado para enfrentar esta situación. Un Estado que está, repito e insisto, en crisis, y para una situación en crisis lo que se requiere es respuestas globales. Por eso en caso nuestro hablamos no solamente de una nueva constitución, sino hay que repensar un nuevo país, una nueva república, porque esta que tenemos ya no da más. Ahora, esa nueva república se va a tener que impulsar. Sin embargo, ya hemos visto el comportamiento del Congreso de la República, que elecciones este año no va a haber. El próximo año parece que tampoco va a haber, y todo indica que el calendario presidencial y congresal se va a quedar hasta el 2026. Así. Bueno, el Congreso, los congresistas en realidad, incluidos los que se llaman de izquierda, nunca han estado convencidos de la necesidad del adelanto de elecciones. Han maniobrado de tal manera que pudieran sobrepasar estas tensiones sociales que vivimos, esta presión social, y una vez que esto, por cansancio, se debilitara, volvían a la fundada. Ellos quieren quedarse hasta el 26. En el caso de la señora Boluarte, allí hubo todo en pared. Mientras ella hablaba de adelanto de elecciones, el Congreso buscaba alargar, y bueno, el resultado lo tenemos a la vista. Ahora hay sectores, incluso Estados Unidos se pronuncia por adelanto de elecciones, porque ya es insostenible este gobierno, por el descrédito que tiene, y la encuesta reciente que se difunde en la República es una demostración de ello, y un Congreso también que no tiene
realmente representatividad. Entonces, este es un aspecto que está sobre la mesa, pero el problema más de fondo no es solamente que se vaya la señora Boluarte, el problema de fondo, ¿qué viene después? Porque puede haber un adelanto de elecciones, y en la situación en que se encuentra, con esta campaña para desacreditar una opción de cambio de izquierda, y también con todos estos planes para fortalecer los mecanismos legales que permitan incluso el mayor control del proceso electoral, por eso la búsqueda de cambio, por ejemplo, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Todo este plan puede llevarnos a un círculo que termine en lo mismo, es decir, cambiar algo para que nada cambie. Y para eso hay que estar preparados. La población tiene que entender que o se producen cambios de verdad, y esto es imposible sin la participación activa de la masa, no solamente el voto, sin la organización de la población, sin tener claro un rumbo, a dónde vamos, que es lo que debiera estar discutiéndose hoy. Y en esta tarea un problema central es el Estado. Este Estado que tenemos no funciona. Este Estado que tenemos es el primer elemento de la crisis que estamos atravesando. La situación del gobierno actual, del Congreso actual, es simplemente consecuencia de un Estado que no funciona, de un Estado en crisis. Y es por aquí Pero, por donde hay que empezar. ¿cómo conjugar el descontento político con este nuevo descontento que está generando en la población, al menos del norte, donde prácticamente las autoridades, ya no solamente el gobierno central, porque acá también hay que ser justos, ¿no? Ni los gobiernos municipales, ni los gobernantes regionales, etcétera, están pues metiéndole el hombro como debería ser a todos los que han sido damnificados por estas lluvias, por este ciclón Yaku, que ya nos ha traído severas consecuencias en la economía. La gente prácticamente ha perdido todo, lo poco que tenía lo ha perdido, ¿no? Y bueno, todo el mundo se mira, no hay apoyo, no hay solidaridad, la solidaridad que se está dando es simplemente por cumplir, pero no hay una reconstrucción del pueblo ante estas necesidades. Las casas hoy día se veían por la televisión que desde hace 15 días la gente está viviendo en lagunas, en pequeños riachuelos, ahí en sus casas. Bueno, aquí hay dos problemas que abordar. Uno, lo coyuntural. Y desgraciadamente en el Perú tenemos una cultura de la coyuntura. No tenemos una visión estratégica de largo plazo, una cultura previsora. Y eso es lo que se está poniendo sobre la mesa hoy día. Pero, de un lado, el Estado no está preparado, ni tiene la cultura, ni tienen el entendimiento de cómo afrontar una situación de emergencia como la que tenemos, menos un gobierno en crisis como el que tenemos ahora. Y dos, todo esto es previsión y de largo plazo. No tenemos ruta, hacia dónde vamos, cómo preveemos, cómo anticipamos situaciones como esta que se están presentando. Es el gobierno de la improvisación, es el Estado de la improvisación. Y si esto no cambia, esta mentalidad no cambia, siempre volveremos a tener los mismos problemas y lamentarlo constantemente. Una segunda cuestión, ya no es viable encontrar una respuesta a estos problemas que tengan solución de largo plazo si es que la población esta que está desencantada no se organiza. Si no hay una fuerza que la articule, que la ordene, que le señale un rumbo. El movimiento espontáneo es importantísimo, que es lo que hemos tenido, pero es limitado. Entonces hay que discutir qué país queremos, qué país es posible, mientras vamos resolviendo las necesidades urgentes que tenemos al frente. La política también en Perú es improvisación, porque ya no tenemos partidos políticos en el concepto tradicional, con organización, con programa, con cuadros que se preparan para gobernar. Este es un país, repito, insisto, de la improvisación, y lo que tenemos es el resultado de la improvisación. Por eso estos grandes temas deben ser discutidos también, además de encarar los problemas urgentes, también qué salida le damos a futuro. Ahora, esto tiene que ver mucho también con lo que se especulaba, se mencionaba, se analizaba durante el tema del COVID. Los analistas a nivel internacional señalaron de que después del COVID, que ha durado más de 2 años,
iba a haber un nuevo ordenamiento a nivel mundial, pero después del COVID lo que vino es la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y un enfrentamiento y una polarización también a nivel internacional. Entonces, ¿por dónde va el Perú? O sea, ¿hacia dónde va? Mira, aquí es paradójico. Ya durante el gobierno de Toledo se aprobó un acuerdo nacional de 35 puntos, que fue enriqueciéndose con el tiempo. Ninguno de ellos se ha cumplido hasta el presente. El año pasado, no recuerdo si en septiembre, se aprobó un plan estratégico nacional hacia el 2050. ¿Quién lo conoce? ¿A quién le interesa? ¿De qué manera este plan estratégico orienta la labor del gobierno central? Somos un país, repito, de la improvisación. Es decir, vamos actuando como se van presentando las cosas. Eso también se ocurre hasta en la misma izquierda. Es la mirada, pero no es la mirada estratégica de largo plazo, donde va resolviendo los problemas de hoy en función de lo que tú te propones resolver hacia adelante. El panorama mundial también es importantísimo tomarlo en cuenta. Estamos viviendo una crisis muy profunda. Todo un sistema que se organiza después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con eje en Estados Unidos está colapsando. Ese modelo de democracia que se construyó, ese modelo de cómo hay que entender la economía, ya no funciona. Y por eso está haciendo una nueva alternativa que se funda en la idea del multilateralismo. Y esto va a generar una crisis muy profunda. Lo viejo no va a querer cambiar y va a hacer todo lo imposible para preservarse. Y lo nuevo tiene que luchar y articular y converger las fuerzas más diversas para hacerlo viable. Entonces es una lucha que es a escala mundial y parte de eso son los fenómenos que tenemos. Lo de Ucrania no es más que consecuencia de esa situación. Y la crisis que viven en Europa hoy también es el resultado o está influenciado por estos acontecimientos. Hoy día se daba cuenta a través de la prensa internacional que en Israel, un país con poca capacidad de movilización, la gente ha salido a las calles a protestar sobre la posibilidad de que el Ejecutivo controle ya directamente el Poder Judicial, y la gente se ha volcado a las calles. En Alemania hay un paro nacional del problema del transporte, igual que en Francia, que la huelga parece que continúa, ¿no? Hay un fenómeno interesante a nivel de Europa y del mundo entero, ¿no? Pero no solamente, Inglaterra está en una situación muy complicada, sumamente complicada. Toda Europa está en una situación complicada. Esto significa que estamos en una etapa de grandes cambios, pero también significa que en circunstancias como estas surgen las corrientes más derechistas, más autoritarias, incluso fascistas, para poner orden a su manera frente a la incapacidad de adecuarse a los tiempos. Y esto también se refleja acá. Las tendencias autoritarias están creciendo, hablan de la democracia, pero cada vez hay menos democracia. Cada vez tenemos un gobierno cada vez más autoritario, más impositivo, donde los derechos de la gente cada vez se debilitan más. Por eso digo, el problema fundamental es qué Estado necesitamos, qué democracia debemos construir. Un Estado que tenga, a mi juicio, un profundo sentido social. ¿Cómo está nuestra educación? Que es un desastre. ¿Cómo está la salud? La pandemia lo ha demostrado, también un desastre. Entonces no estamos marchando bien. Y estos grandes temas debieran ser materia de discusión y no las pequeñas cosas que la prensa motiva, da vueltas sobre lo mismo, pero estos grandes asuntos están ocultos. Y eso no es casual, eso es deliberado. A propósito, preocúpate de lo pequeño, muévete en torno a lo pequeño y olvídate de lo fundamental. Esa lógica hay que desecharla. A propósito, sí, dígame. Una de las cosas que tiene derecho es desacreditar a la izquierda por los errores realmente del gobierno del señor Castillo, presentar también que la izquierda es igual que la derecha y también facilitar por esa vía la fragmentación aún mayor de la izquierda, del movimiento popular. Hay que construir una gran unidad si queremos un gran cambio. La fragmentación, el divisionismo, el espíritu de grupo o de secta no lleva a ninguna solución frente a los grandes problemas del país. Quería formularle una pregunta, ya que ahora se conoce un poco más de cerca lo que está pasando en El Salvador con el presidente Bukele, donde prácticamente ha desterrado a esta organización
criminal los malas salvatruchas, que eran los que dominaban prácticamente toda la zona periférica del Salvador y prácticamente los ha desaparecido. Se le acusa de violación de derechos humanos y una serie de cosas más. ¿Qué opinión le merece? Ahí estaba antes el Frente Sandinista, perdón, el Farabundo Martí, ¿no? En El Salvador. Bueno, yo creo que el Farabundo Martí cometió el error de no enfrentar, apoyándose a las masas que lo respaldaba, una situación profundamente perversa en el Ecuador, como es la situación de los maras. El presidente actual lo está haciendo, tiene un costo seguramente muy fuerte, pero el problema es que la población participe, la población se incorpore, porque la corrupción, la violencia que en el Perú también está creciendo, si no se controla, vamos a tener un Estado en anarquía. Y eso aquí beneficia a los que tienen poder. Según las últimas... Poder real, legal o ilegal. Según las últimas estadísticas, El Salvador, delincuencia cero en estos momentos. Delincuencia, y es algo increíble. Ahora, no es de izquierda tampoco el señor Bukele, pero al menos ya sobre este tema de lo que es la corrupción o lo que es la lucha contra la delincuencia, lógicamente acá no hay izquierda ni derecha, sino que se tiene que combatir, ¿no? Además, esa violencia se sostiene pues en la corrupción. Claro. La corrupción crea las condiciones para eso. La política que beneficia a pocos a expensas del resto crea una situación como esa. Una pobreza permanente crea condiciones para la violencia. Por eso hay que tener una solución global, integral, donde uno de los aspectos es este tema. Y si en el Perú no se enfrenta con firmeza, pero con un sentido de participación de la ciudadanía, vamos a tener una violencia social. Aquí hay una experiencia muy rica que no se valora, la experiencia de las rondas. Cuando surgen en Cajamarca, la violencia reinaba en el campo, el abigeato, y las autoridades estaban comprometidas con el abigeato. Por eso los campesinos hablaban de ladrones de noche y ladrones de día. ¿Quién resolvió ese problema? ¿El Estado? No. La población campesina organizada en las rondas, rondando en el campo, organizándose a su manera. Eliminaron la corrupción, eliminaron la violencia en el campo, generaron un movimiento fuertemente democrático. ¿Por qué no seguimos ese ejemplo? Que el pueblo que se organiza frente a un Estado que es incapaz ya de resolver estos problemas de la sociedad. Bien. Creo que es una experiencia importantísima que tomar en cuenta. Finalmente, tengo entendido de que hay un sector de la población con los gobiernos regionales y algunas organizaciones sociales que han planteado la necesidad de impulsar un referéndum que convoque a unas elecciones próximas. ¿No te he entendido bien? No, le preguntaba que hay una corriente en el sector popular y regional que están implementando la recolección de firmas para que se convoque a un referéndum y que se convoque el referéndum para que se adelanten las elecciones. Bueno, si tú encuentras una salida por arriba, si tienes un bloqueo permanente por arriba, como en este caso, por ejemplo, de adelanto elecciones al que se opone el Congreso por intereses muy particulares, por ventajas muy particulares de los congresistas, ¿qué queda? La insurgencia popular. Si no le das otra oportunidad para encontrar una solución a estos problemas como debiera ser, es la insurgencia popular lo que va a contribuir a resolver los grandes asuntos, a despertar la conciencia en el país. Y por eso una de las cosas que siempre los sectores conservadores han buscado es impedir que las poblaciones se organicen, impedir que tengan claridad en la lucha que emprenden, impedir su unidad. Y eso es lo que hay que empezar a resolver. Por ejemplo, una nueva constitución no es un problema de convocatoria solamente. ¿Para qué queremos una nueva constitución? ¿Qué tipo de Estado? ¿Qué tipo de economía? ¿Cómo vamos a enfrentar la educación? ¿Cómo se va a enfrentar la salud? ¿Cuáles son los derechos reales de los distintos sectores de una población multinacional como la nuestra? Todos esos grandes temas tienen que ser de gran debate nacional. Discutir el Perú futuro que es necesario y posible hoy. Correcto. Y eso está ausente del debate. Lo que está presente es lo inmediato, lo coyuntural, lo que no puede resolver grandes problemas que tenemos sobre la mesa.
Muy bien, don Alberto Moreno, muchas gracias por su participación. Vamos a estar a la expectativa en los próximos días. Parece que esta semana o antes de Semana Santa el país otra vez va a estar imbuido en denuncias, en escándalos, y vamos a ver cuál es la disyuntiva que se presenta, pues Una, claro que sí, sí, una cosita, sí, permite una palabrita. sí, claro, Mira, claro, no se preocupe. las grandes épocas de crisis son épocas o bien de reforzamiento de lo conservador o bien de cambios. Es una oportunidad histórica. Creo que así es como hay que ver esta crisis, no solamente como un problema perverso, negativo de lo que existe, sino como una oportunidad para repensar el Perú necesario, el Perú que el pueblo está esperando hace tiempo. Gracias. Gracias también. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.